que está viendo todos los días aquí en la escuela de vacaciones. Oh Señor misericordioso, podemos darnos cita también para estudiar tu palabra. Los niños han estado estudiando en la mañana y ahorita pues las familias enteras podemos gozarnos y podemos escudriñar las Escrituras. Padre, rogamos que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento para que podamos encontrar y ver cosas tan interesantes y edificantes para nuestra vida. Glorificamos tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 404, amados hermanos. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy está comenzando en Taxco la convención de jóvenes y de intermedios, pero no, realmente es la de jóvenes. Que hay intermedios invitados es otra cosa, o al revés, porque una semana es de jóvenes y la próxima semana es de intermedios, o al revés, ¿sí? Pero se invitan entre ellos para irse 2 semanas. Entonces, allá está el hermano David Monroy con su hijo, allá anda Zahir, con el hermano Luis también Medinas, va a estar por allá la próxima semana. Y quiero pensar que eso y la escuela de vacaciones, pues, hace que los hermanos estén ocupados. Vamos a leer en nuestras Biblias Génesis capítulo 9, del 18 al 23. Génesis capítulo número 9, por favor, Génesis 9, del versículo 18 al 23. Y el contexto es que ya fue el diluvio, que solamente Noé con su esposa, Sem, Cam y Jafet, sus hijos, con sus esposas, se salvaron. Solamente 8 personas en el arca de Noé. Y vino el juicio de Dios a través del diluvio, y entonces murió todo ser humano
todo lo que no estuviera en el arca. Y después de que descendió el agua y después de que el arca se posó sobre el monte Ararat, pues salió ya Noé con sus hijos, hizo un holocausto, pero después plantó una viña, se cultivó la uva y se embriagó Noé. Y ahí es donde llegamos al capítulo 9, versículo 18. Sin embargo, nuestro objetivo en esta noche no es Noé, es uno de sus hijos, que se llamaba Cam. Vamos al versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. El pecado de Cam. Cam fue el papá de Canaán. ¿Quiénes vivían en Canaán? Los jebuseos, los amalecitas, los amorreos, los moabitas. En toda esta franja que se llamaba Canaán, pueblos pecadores, y una cosa, pueblos degenerados, muy degenerados. ¿Por qué? Porque su fundador, porque su patriarca también era un degenerado, como vamos a ver ahorita que empecemos a profundizar en este capítulo. Ya pasó en mayo el mes de la familia, y bueno, hubiera sido bueno ver este tema en el mes del hogar, porque en los hogares es donde más abusos existen hacia los niños y las niñas, hacia las hijas sobre todo. Un gran porcentaje de señoritas, de niñas y niños abusados son víctimas de algún familiar, y menor es el porcentaje de personas pues que han sufrido abuso de parte de un desconocido, de alguien del exterior. Por eso considero que este tema es muy importante. Y además vuelve a ser importante en el libro de Corintios, donde también se juzga un caso de inmoralidad. Yendo a este pasaje, permítanme poner, siempre se olvidan las imágenes, ahí están. Entonces es importante que las familias escuchen estas cosas. En segundo lugar, pues vamos a hablar hoy de esta familia que acabamos de leer. Es la familia de Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. 8 personas. Ya estudiamos un poco acerca de Noé, bueno, ya lo hemos estudiado, lo conocemos, del arca, ¿sí? Y podríamos decir que esto que vamos a ver hoy es la continuación de la historia del arca de Noé.
Este es otro estudio, pero hay muchos teólogos modernos que piensan que el arca de Noé era un semisumergible, un semisubmarino. Pero ese es otro tema, muy interesante al hacer un análisis de la construcción de aquel barco tan gigantesco. Pero ¿qué pasó después de que las aguas se retiraron? El arca se postró sobre el monte Ararat, allá en el país de Armenia. El monte Ararat está en Armenia. Bueno, la familia salió del arca, obviamente. Los animales salieron, se regaron sobre la faz de la tierra. Hay una similitud entre la creación, Génesis 1, y Génesis capítulo 8. Vuelve a henchir la tierra, multiplicaos, y vuelve a hacer la misma orden después del diluvio. Y no nada más se iban a multiplicar los animales, sino obviamente los seres humanos. En el capítulo 9, en el versículo 1, Dios le dice a Noé y a sus hijos, les dice lo que les estaba mencionando: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mensaje que le había dado a Adán y a Eva. Podríamos entonces decir que la creación vuelve a comenzar. Dios usa exactamente la misma fórmula que le había dado a Adán allá en Génesis capítulo 1, en el versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y la familia está presente en esto. Y desde el inicio de la creación la familia está presente. Y ahí están Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Y como ya leímos, después Noé plantó una viña, hizo vino y se emborrachó. Ese es otro tema que tenemos pendiente, porque hay personas que satanizan totalmente al alcohol, al vino. Y tiene que ver en parte, hay un par de libros, un autor que se llama Jean-Pierre Bastian, que escribe un libro que lo pueden buscar en el Fondo de Cultura Económico, que se llama Los Disidentes. Y también hay otro autor, Louis Scott, que escribe otro libro que se llama La Sal de la Tierra. Estos libros son muy importantes porque hablan del cristianismo en México. Voy a repetir, porque veo que algunos están ahí anotando. Los Disidentes, Jean-Pierre Bastian, Jean con J, Jean-Pierre Bastian, Los Disidentes. ¿Ok? Y el otro, La Sal de la Tierra, de Louis Scott, de las sociedades protestantes en México. ¿Y por qué? Porque ese libro, además de historia, tiene mucha sociología protestante. Y entonces se va a explicar por qué en México se satanizó bailar, se satanizó tomar, se satanizó escuchar música del mundo, se satanizaron algunos juegos de mesa. Hay una explicación histórica.
Y déjenme decirles que sus papás, mis papás, nacieron en ese contexto puritano. Y todavía hay muchísimos que satanizan tomar una copa, que se espantan por una copa. No creemos nosotros que esto sea así. No creemos que bailar un vals o bailar en la escuela o bailar con su esposa es un pecado. No creemos que escuchar música, ¿verdad? Bueno, hay de música a música y de baile a baile, eso sí. Pero por ejemplo, música boleros, música romántica, que sea un pecado. Pues déjenme decirles que muchos sí creen eso y sin pruebas, sin bases, quieren hacernos creer que el vino de las bodas de Canaán, que el vino que Pablo le recomienda a Timoteo por sus enfermedades, que el vino que tomó, en este caso Noé, era jugo de uva. La gran mayoría de los países toman la Santa Cena con vino de a de veras. Pero por el puritanismo, que es un tema que tenemos que estudiar, ¿sí?, es que en México hay otro concepto. Pero obviamente, el fruto de la vid, fermentado, pues crea alcohol, y ese alcohol puede hacer que una persona se embriague, como le pasó aquí a Noé. Noé plantó esta viña después del diluvio y se embriagó. ¿Por qué? Porque no era jugo de uva, hermanos. Nunca se hubiera embriagado si hubiera sido jugo de uva. Como iniciador de una nueva era, Noé se convierte en el fundador de una nueva cultura, de una nueva humanidad y también de este producto de la vid, el vino. La vid era para Israel una gran bendición. Para Israel la vid era el más noble de todos los árboles, de todas las plantas. Por eso el Salmo 104 habla del vino que alegra el corazón del hombre y no lo condena. El Salmo 104 no condena al vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar la faz, el rostro, el pan que sustenta al ser humano. El vino es una planta grata, pero también, como cualquier cosa de la que abusemos, es peligrosa. Y en la Biblia abundan los textos que valoran positivamente al vino. Hay otros que previenen, pero no prohíben. Previenen, pero no prohíben. Y por ejemplo tenemos a Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí lo que está diciendo es: no prefieras el vino a las cosas espirituales. Eso hasta hoy lo diríamos. No prefiramos la fiesta, no prefiramos el alcohol a las cosas espirituales. Las cosas espirituales van primero. Noé no se dio cuenta de esto, del peligro, y entonces bebió, y el resultado es que se emborrachó. Ahí está Noé, pero la versión de la película con Russell Crowe. Noé se emborracha, y el pasaje de Génesis no pretende juzgar a Noé,
por haberse emborrachado, pero sí pretende juzgar a la acción de Cam cuando su papá ya estaba tomado. Ese es el centro de este pasaje que acabamos de leer. Noé estaba desnudo. Dice el versículo 22. Y estamos en Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa ver la desnudez? Hay dos formas de interpretar este pasaje. Ustedes van a escoger el que más les convenza. No les vamos a imponer ninguno, porque los dos son lógicos. Es más, hasta pueden creer en los dos si ustedes quieren. ¿Cuál es el primero? El punto de vista literalista, que efectivamente vieron la embraguez, la desnudez. Cam vio la desnudez de su papá, lo vio desnudo. Ver a un papá, a un padre, a una madre, que un hijo los vea desnudos, hasta la fecha, no me digan que es algo común. Por supuesto que no. Que los hijos vean a su papá o a su mamá desnudos, hasta la fecha, no es algo común. De hecho, el pensamiento mismo resulta incómodo. ¿O no? Resulta incómodo. Y además hay muchos prejuicios, hay muchos malos pensamientos, pero hasta la fecha no es común. Si papá, si mamá están en el hospital, hasta se les tapa con una sábana para poder manipularlos, por cosa de pudor, por cuestión de pudor, porque no es común. Así que esa es la primera interpretación, que verdaderamente Noé pues estaba bien borracho y estaba desnudo, y entonces Cam se acerca y lo ve a su papá, y entonces, si seguimos leyendo, va y le dice a sus hermanos. Dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Cuál sería en esta primera postura de la desnudez de Noé? ¿Cuál sería el pecado de Cam? Bueno, si lo vio, no lo anda contando. No anda hablando de su propio papá. Acuérdense que más adelante vendrían los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un hijo que se expresa mal de papá o de mamá, aunque no sean cristianos, los están deshonrando. Por supuesto que hay otras formas. Hay quienes hasta los agravian, los atacan físicamente. Para esos había pena de muerte en la ley de Moisés. Para los parricidas, para los matricidas, había pena de muerte. Honrar a papá y a mamá. Y eso no lo hizo Cam. Entró a la tienda donde estaba bien contento Noé, lo ve desnudo, y él mismo, bueno, a lo mejor él entró, no esperaba ver a su papá desnudo, y lo ve desnudo, lo sorprendió, pues ahí no tiene la culpa. Podría haber tomado una manta e ir a cubrirlo, ¿no les parece? Pero no lo hizo.
el honor de su papá, de Noé, es pisoteado porque Cam va y cuenta lo que vio. Es una indiscreción, es una falta de lealtad, es una deshonra. Entonces, si el papá está pecando, la mamá está pecando, no vamos a condescender con ellos, tampoco los vamos a andar ventilando. Al contrario, debemos a veces hasta cuidar a nuestros papás, y Cam no lo hizo. Fue y se lo cuenta a sus hermanos, que no estaban enterados, que no habían visto nada, en lugar de actuar. También medio chismosito ese Cam. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Adán y Eva estaban desnudos, pero después de la caída se dieron cuenta de su desnudez. Antes no, porque antes no estaban en un estado caído, estaban en plena comunión con Dios, no había maldad, no había pecado en ellos. Pero tan pronto pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, se avergonzaron. La desnudez es entonces un símbolo de pecado, es un símbolo en la Biblia de lo incorrecto, y por eso es que en este caso la desnudez pues es rechazada, y la actitud de Cam es rechazada. La desnudez era rechazada por todo el pueblo de Israel. Mostrar órganos íntimos, partes íntimas, en público era una deshonra absoluta. El profeta Habacuc escribió sobre esto en el capítulo 2, versículos 15 y versículos 16. ¿Qué dice Habacuc? Ay de el que da a beber o de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas a la hiel, que lo embriagas para mirar su desnudez. Hay quienes embriagan precisamente para aprovecharse de la desnudez. Ahora, ¿cuál es la segunda postura? Esta es la primera postura: deshonra, deshonor, chisme, falta de discreción. Esa es la primera y es la literal. Pero ¿cuál es la segunda? ¿Qué significa también ver la desnudez? Vamos por favor a Levítico capítulo 18. Advierto que está muy fuerte. Voy a ponerlo aquí en mi tableta, por favor. El libro de Levítico en el capítulo número 18. Dice: actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, porque yo lo digo es una orden, porque yo soy Dios, esto no lo discute nadie, se acata. ¿Sí? ¿Dónde había pornografía y actos impúdicos? En Egipto, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿Quién es el padre de Canaán? Cam. Ojo con eso. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guarda mis estatutos, mis órdenes, porque el hombre vivirá en ellos, y es una promesa de Jehová. Versículo 6, ahí empieza lo bueno. Ningún varón se llegue a su parienta próxima. ¿Para qué?
¿Cuál es el contexto de la desnudez, de descubrir la desnudez? Vergüenza. Tener una relación sexual. Ningún varón se llegue a su parienta próxima. A ver, díganme, ¿quiénes son los parientes próximos? Los primos, el tío, la tía. Esos ya no son próximos, eso ya es el núcleo familiar. Pero sí, el yerno, la nuera. Van a ver que descubrir la desnudez en el contexto bíblico es tener contacto carnal. Yo Jehová. Y empieza, versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. En pocas palabras, no puedes tener relaciones con tu papá, no puedes tener relaciones con tu mamá. 8. No puedes tener relación con tu madrastra, versículo 8. ¿Por qué? Porque es la desnudez de tu padre. Miren qué interesante. Híjole, ahorita vamos a seguir leyendo. En esta otra postura de lo que hizo Cam, ¿sí? ¿Qué deducimos? Que Cam tuvo que ver con la esposa de Noé. Que descubrió la desnudez de Noé. Gravísimo. Terrible. Y seguimos leyendo, versículo 9. La desnudez de tu hermana no descubrirás. 10. La desnudez de tu sobrino, de tu sobrina, perdón. No, de tu nieta, ¿no? De la hija de tu hijo. No se te ocurra tocar a tu nieto, a tu nieta. Su desnudez no descubrirás. 11. La hija de la mujer de tu padre, o sea, tu media hermana, la hija de tu madrastra, o el hijo de tu madrastra, o de tu padrastro, no debes tocar. 12. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, de tu tía. No te puedes meter con tu tía, es parienta de tu padre. Por eso la desnudez de la hermana de tu madre o de tu padre no descubrirás. Versículo 14. La desnudez de tu tío, del hermano de tu padre, no descubrirás. Ni tampoco de tu tía, de la esposa de tu tío. Tampoco. Versículo 15. Tu nuera, pues es la esposa de tu hijo. Ni se te ocurra, no descubrirás su desnudez. Versículo 16. Tu cuñada o tu cuñado, ¿no? Porque es la desnudez de tu hermano o de tu hermana. Es la desnudez, así le llamaban, ¿no? Es como diciendo, ese cuerpo le pertenece a su esposo o su esposa y le pertenece únicamente a él. Y en palabras de los judíos, de los hebreos, era: no descubrirás la desnudez. ¿Sí está quedando claro, verdad? Y bueno, ya después vienen, ¿en qué versículo voy? 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Pero eso hizo Jacob con Raquel y con Lea. Nada de hacer tríos. Y menos con dos hermanas o con dos hermanos. Es lo que está diciendo este
Versículo 19. Si la mujer está menstruando, no la vas a tocar, aunque sea tu esposa. 20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Eso es el adulterio, contaminándote con ella. 21. No vas a darle a tu hijo a Moloch, quemándolo. Ya había hablado ya bastante de eso, de cómo quemaban, cómo ofrecían a sus hijos en sacrificio. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Ahí les va, Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. No se acostará hombre con hombre, ni mujer con mujer. ¿Más clarito? Está claro, ¿no? Así que Dios no ve bien la homosexualidad. Dios no ve bien. Eso no le agrada a Dios. Y en el 23, la zoofilia. Porque hay unos todavía más degenerados que con animales. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntar. Eso es perversión. No practiques esto, dice el versículo 24. Porque todas las naciones se han corrompido y lo practican. ¿Y qué va a pasar? Que yo los voy a echar de delante de vosotros. Versículo 25. La tierra fue contaminada. Antes del diluvio estaba súper degenerada, súper contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. O sea, yo hice juicio, llevé el diluvio y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Cuál es la interpretación de esta línea? Imagínense las aguas con millones de cadáveres flotando. Y a eso le llama Dios que los vomitó. Eran vómito. Porque estaban corrompidos. Y porque practicaban estas cosas. Y hoy se practican. Y hoy las leyes protegen estas cosas. Fíjense nada más qué grave asunto. Versículo 26 hasta abajo. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. No hagáis ninguna de estas abominaciones. Ni tu trabajador, ni el que vive bajo tu techo, el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, no lo toleres. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra antes del diluvio, que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y puede que contaminen a un familiar tuyo, a un hermano, a un amigo tuyo. Cuidado con esto. No vaya a ser, versículo 28, que también a ustedes la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Versículo 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y por supuesto, aquí también está el sexo premarital. Tener relaciones con la novia, tener relaciones con el novio, por supuesto. Eso también es abominación ante los ojos de Dios. Entonces, Cam pues deshonró a su papá, lo vio desnudo, en lugar de ayudarlo, divulgó
¿no? Y con eso deshonró a su padre. Pero si nos basamos en este pasaje de lo que es que vio la desnudez de su padre, significaría que Cam se metió con la esposa de Noé. La Biblia no dice si los 3 hijos eran de la misma mamá. Si era su mamá de sangre, peor. Si era su madrastra, de todos modos era la desnudez de su padre. Continuemos con las imágenes. Entonces, amados hermanos, la gran falta de Cam. Sem y Jafet también se turbaron a causa de Cam. Por el mismo sentimiento se avergonzaron de la desnudez de su padre y trataron de cubrirlo caminando hacia atrás, como está ahí en el dibujito, ¿no? Con ropa o con unas cobijas así para taparlo. O para tapar a su mamá. Y por eso hasta abajo dice: Noé maldijo a Cam, diciendo que su hijo Canaán sería esclavo de sus hermanos. Jericó, todos estos lugares eran la tierra de Canaán. Y por eso Dios le quita a Canaán la tierra, porque no era merecedor Canaán de poseerla, por el pecado que había cometido. ¿En qué entonces? Vemos que ¿en qué consistió el pecado? Pues 2 posibilidades, y las 2 son malas, muy malas. El pecado de Cam, por un lado, pero por el otro lado Dios bendijo, Noé bendijo a Sem. Canaán fue maldito, su hermano Sem fue bendecido. Esto está en los versículos 25 al 27, ahí está escrito: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bendito por Jehová sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y de Sem salió Abraham, y de Abraham Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Entonces, ¿dónde comienza el problema entre todos estos pueblos contra Israel? Desde Cam y desde Sem. El linaje escogido continuará a través de Sem. Se discute el orden que Cam ocupa entre los 3 hijos de Noé. Génesis 9:24 dice que el hijo pequeño, que era el hijo pequeño, pero Génesis 6, 7, 9 y 10 dice que era el segundo hijo. Lo que sí es que no era el mayor, Cam. Eso sí es la deducción. El pecado de Cam se reduce a ver la desnudez de su padre, y ya lo vamos a interpretar como nosotros queramos, ¿sí? Deliberadamente y sin recato. La importancia del gesto hay que interpretarla a la luz de los tradicionales sentimientos del pueblo hebreo, cuya mayor injuria que puede hacerse una persona era ver su cuerpo desnudo. El mensaje, hermanos, en esta noche es que primero tenemos que honrar a nuestros padres. Esa es una responsabilidad sagrada, es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Si ustedes han honrado a su padre, si ustedes han honrado a su madre, Dios los ha bendecido y no tengo duda de eso. Pero aquellos que no han honrado a su padre, a su madre, no les puede ir bien. Y si les va bien es durante un rato, nada más.
Cuando honramos a nuestros papás y ya fallecen, pues sí nos duele, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos satisfechos porque hicimos todo lo que pudimos, porque los honramos, porque los cuidamos, porque vimos por ellos y porque Dios fue glorificado con ese acto. Entonces aprendemos de un hombre que no hizo eso, y es el padre de abominaciones, el famosísimo Cam. A veces los hijos pues no quieren entender. En la adolescencia, en la juventud, tienden a ser muy críticos de sus padres. Pero cuando pasan los años, yo fui muy crítico de mis padres, súper crítico. Pero cuando pasan los años, nos damos cuenta, mi papá, sí, me pegó aquella vez, injustamente. Pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Y Dios lo justifica. Pero que yo sea grosero con él, eso Dios no lo justifica de ninguna manera. A veces los padres se equivocan, pero se equivocan en un acto de amor, en un acto de querer lo mejor para nosotros. A veces tienen razón, muchas veces tienen razón, a veces se equivocan. Pero Dios toma en cuenta que fue por ese acto de amor por sus hijos. Pero no al revés. Un hijo nunca puede ponérsele al brinco, gritarle, agredir, empujar, insultar, decirle groserías a su papá y a su mamá, porque ese hijo lo que está haciendo es condenarse. Y el castigo no le va a llegar al día siguiente, puede que sí, puede llegar 20, 30 años después del castigo. Es más, puede ser que papá y mamá ni vean ese castigo. Pero esa situación no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Y aquí está el versículo que acabamos de citar hace unos instantes. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esto es correcto, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, pero también con maldición. Promesa de que te va a ir bien. Promesa de que estás maldito. Así que, hijos, aguanten a sus papás, hónrenlos. Hijas, miren, aquí hay una hija. No se pongan al tú por tú. Y aunque, por ejemplo, yo soy hijo. Y aunque ya soy abuelo, soy hijo. Y debo honrar a mi madre. Eso es para toda la vida. Es imposible ponerse así como estamos viendo en esta fotografía. Hay familias disfuncionales donde el padre no honró a la madre, donde el padre no honró al hijo, o a veces al revés, la madre no honró al hijo, no honró al padre, porque ahora ya hay muchas mamás que dejan a sus hijos, Eso ya está de moda, antes no existía. Pero el hijo no debe juzgar y debe amar y respetar a los adultos mayores. Y este tipo de cosas, amados hermanos, pues se estudian aquí en la iglesia y deben quedarse en nuestros corazones, honrar a nuestro Padre. ¿Qué dice Proverbios 17? El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Vean ese niñito. ¿Qué está haciendo el niñito? Imitando a su papá y a lo mejor al abuelo. O como ellos caminan así, el niñito así va caminando. Entonces, mamás que tienen hijos e hijas,
pero que todavía tienen a su mamá o a su papá. Que sus hijos vean que ustedes como hijos también honran a su padre y a su madre. Porque si no, pues es bien complicado. Respétame. Tú no respetas a mi abuelita. Es muy, muy complicado. El ejemplo. Bueno, esto ya es extra. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La obediencia a Dios en la familia. Vamos a terminar, amados hermanos. Vamos a cantar otro himno en lo que mi hermano Moisés recoge la ofrenda y el hermano Eleuterio la consagra, por favor. Tu nombre levantaré. 255, por favor, Sol. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y vinieron a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y vinieron a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Bendito Dios, le damos muchas gracias, Señor, en este momento, porque hemos escuchado tu palabra, un consejo, Padre, que debemos llevarlo a cabo, sobre todo con todas nuestras familias. Padre bueno, eres tú, Señor, pero también te rogamos en esta hora que tú bendigas estas ofrendas, Padre, que sean utilizadas en este lugar para la honra y gloria tuya solamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese mismo nombre, Padre, oramos. Hemos aprendido algo, bueno, varias cosas importantes acerca de la intimidad, acerca de honrar a papá, a mamá, acerca incluso de otras tendencias que ahora son bien comunes. Nos vamos fortalecidos, edificados. Y si por algún motivo alguien aquí hubiera caído en algún pecado de fornicación o de este tipo de descubrir la desnudez de alguien, Padre Celestial, es el momento de pedir perdón, de pedirte y prometerte que no volverá a suceder. Rogamos, oh Señor, que tú escuches nuestra oración y que nuestra oración además sea genuina, sea del corazón, sea verdadera, con verdadero arrepentimiento, porque si vuelve a suceder querrá decir que no hubo arrepentimiento y entonces es grave el pecado, grave la situación. Llévanos con bien, bendice a mis hermanos, a la escuela de vacaciones, a aquellos que están de viaje, que parece que son varios, Padre, a todos, a toda tu iglesia, y gracias por los que vinieron, porque te fueron fieles y se llevan tu palabra en sus corazones.
Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.